Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un cruce de caminos que parece sacado de ciencia ficción, la verdad. Uf, sí que lo es. Un cruce bastante inesperado. Por un lado, notas sobre una entrevista a Sam Altman, el cerebro detrás de OpenAI. La vanguardia de la inteligencia artificial. Y por el otro, una guía para interpretar la Biblia. Dos mundos que parecen totalmente opuestos. Exacto. Y la misión de este análisis es ver qué pasa cuando esos dilemas éticos de Silicon Valley se miran con un lente, digamos, teológico. Y más importante, ¿cómo se hace para que esa comparación sea rigurosa y no solo una ocurrencia? Esa es la pregunta clave. Porque, el objetivo de los análisis que tenemos no es convertir a la IA en una religión ni nada por el estilo. Claro, para nada. Se trata más bien de usar un sistema de pensamiento que lleva milenios lidiando con estas preguntas sobre poder, ética, propósito. Y usarlo para iluminar los desafíos que nos trae esta nueva tecnología. Exacto. Es como usar un mapa antiguo para navegar un territorio que es completamente nuevo. Me gusta esa analogía. Bueno, vamos a desglosar esto. Arranquemos con las ideas de Sam Altman. Hay algo que dice casi al principio que me dejó pensando. A ver. Aclara que no es un literalista bíblico, cosa que uno se espera, pero justo después admite, sin más, que cree en algo más grande que la física. Un misterio que está más allá de lo que él puede entender. Viniendo de una de las mentes más técnicas del planeta, eso llama la atención, ¿no? Totalmente. Y lo fascinante aquí es cómo esa confesión, esa humildad, tiene un eco directo en una postura teológica súper profunda. ¿En qué sentido? El análisis lo conecta con lo que escribió el apóstol Pablo hace casi 2000 años. En su carta a los Corintios él dice, «Ahora vemos por espejo oscuramente». ¡Wow! Es la misma idea fundamental. Tanto el tecnólogo de punta como el apóstol del primer siglo admiten que nuestra percepción de la realidad es incompleta. Que estamos viendo apenas un reflejo borroso de algo mucho más grande. Exactamente. Pero, a ver, es una comparación del todo justa. Uno podría decir que Pablo habla desde una fe muy definida y Altman desde un, no sé, más agnóstico. Es una excelente pregunta. Y creo que el punto del análisis no es que sus creencias sean idénticas, sino que su punto de partida intelectual es el mismo, el reconocimiento del límite. Para Pablo, ese límite lo lleva a la fe, para Altman a la curiosidad y a la cautela. Entiendo. Pero ambos se paran frente al universo y dicen, hay algo aquí que me supera. Ahí está. Y esa humildad intelectual es la base de todo lo que sigue, sobre todo cuando se habla de poder. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Algo que me saltó a la vista en el análisis fue su casi obsesión con el tema del poder. Sí, es un tema recurrente en él. Teme que la IA concentre un poder sin precedentes y repite una y otra vez que el objetivo es distribuir ese poder, que no quede en pocas manos. Suena película distópica. Pues, aunque suene increíble, sí hay un eco de eso en textos milenarios. Y de una forma muy directa. ¿Ah, sí? La fuente lo conecta con el primer capítulo del Génesis. Ahí se le da al ser humano dominio sobre la creación. Dominio suena a poder absoluto, a tiranía, ¿no? A primera vista sí, pero la interpretación teológica a lo largo de los siglos ha sido muy distinta. La idea no es que seamos dueños, sino administradores. Como si te dieran las llaves de una casa increíble. Pero con la condición de cuidarla, no de demolerla. Es un poder que se te encarga que no es tuyo en realidad. Una potestad delegada, no un cheque en blanco. Exacto. Y la conexión se vuelve aún más potente con el segundo ejemplo que da la fuente, del Evangelio de Mateo. Las palabras de Jesús. El que quiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Esto le da una vuelta de 180 grados al concepto de poder. Ya no es acumular para controlar, sino usarlo para servir. Para potenciar a los demás. Cuando Altman dice que su meta es potenciar a todos, está, quizás, sin saberlo, repitiendo casi palabra por palabra ese modelo. Esa conexión es un ideal altísimo. Pero me pregunto qué tan realista es aplicarlo a una tecnología de miles de millones de dólares. ¿No hay un conflicto de intereses ahí? No lo abordo directamente, pero sí nos lleva al punto de mayor tensión de todo el análisis. ¿Cuál sería? La idea de Altman de cómo se debe definir la moral de la IA. Él propone que debe reflejar una moralidad colectiva global. O sea, un promedio de lo que toda la humanidad considera correcto.
suena democrático, inclusivo. Suena bien. Suena bien, pero el diablo está en los detalles, ¿o no? Claro. ¿Qué pasa si la moralidad colectiva decide que algo perjudicial es aceptable? Un promedio puede arrastrar todo hacia abajo. Ahí está el meollo del asunto. Y aquí el contraste con la perspectiva bíblica que presenta la fuente es radical. A ver, mientras el modelo de Altman busca la moral en el consenso humano, la Biblia propone lo opuesto, un estándar externo, revelado, que no depende de la opinión de la mayoría. El análisis cita un verso del Salmo 119 que es muy gráfico. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. La moral no es un destino al que llegas por votación, sino una luz que te guía desde fuera. Exacto. Y para mostrar el riesgo del otro lado, del relativismo, la fuente menciona una frase terrible del libro de los jueces. Describe una época de caos total. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Qué fuerte! Es una diferencia abismal. Hay un momento en la entrevista que me dejó pensando, cuando el entrevistador usa la palabra catecismo. Una palabra con mucho peso religioso. Totalmente. Y Altman, en vez de rechazarla, la acepta. Y dice que justamente por eso buscan que su catecismo técnico sea transparente. Me pareció muy audaz y muy revelador, porque catecismo resuena con algo fundamental en la tradición judio-cristiana. Una ley explícita, pública, accesible para todos. La Torá, las enseñanzas de Jesús, no son algoritmos secretos en una caja negra, para nada. Son un código moral abierto. La fuente incluso cita a Lucas. Nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Y de repente tienes al CEO de Silicon Valley metiéndose en un texto del primer siglo coincidiendo en algo tan básico como la transparencia moral. Es alucinante. Totalmente. Ok, estas conexiones son increíbles, de verdad. Pero, a ver, tengo que ser la abogada del diablo. Adelante. ¿Cómo sabemos que no estamos eligiendo versículos a la fuerza para que encajen? Cualquiera puede hacer eso. Tiene que haber un método para que esto sea un análisis serio, ¿no? Absolutamente. Y tu pregunta es la transición perfecta a nuestro segundo grupo de materiales, que tratan precisamente de eso. El método, la letra pequeña del análisis. Exacto. Para analizar estos textos con rigor, las fuentes nos introducen a un campo llamado hermenéutica. Suena palabra de doctorado. Sé un poco intimidante, pero la idea es simple. Es como ser un detective de textos. No basta con leer las palabras. Tienes que entender el contexto, el autor, la audiencia, todo. Un detective de textos. Me gusta, es mucho más claro. ¿Y cuáles son las reglas de esta investigación? El método que más se destaca es el inductivo. Tiene 3 pasos muy lógicos. Primero, observación. ¿Qué dice literalmente? Exacto. Sin interpretaciones, sin añadir nada. Solo los hechos. El segundo paso es la interpretación. Y la pregunta clave es, ¿qué significaba esto para ellos? Para la audiencia original, en su momento. Justo. Y solo después de hacer eso viene el tercer paso, la aplicación. ¿Cómo me habla a mí hoy ese significado original? Se busca evitar el error de saltar directo al último paso. ¿Qué es lo que lleva a interpretaciones caprichosas? El objetivo, como dice uno de los documentos citando a Timoteo, es usar bien la palabra de verdad. Es muy disciplinado. Hay un principio que mencionan en latín, scriptura scripturam interpretatur. La escritura interpreta a la escritura. Dicen que es la piedra angular de todo. Significa que usas una clave de un capítulo para descifrar un enigma en otro. Esa es una excelente manera de ponerlo. Si encuentras un pasaje oscuro o confuso, el primer lugar al que vas a buscar luz es a otro pasaje de la Biblia que hable del mismo tema de forma más clara. Se parte de la base de que hay una coherencia interna. Exacto. Y esto nos conecta con Altman. Para entender dominio en Génesis, no puedes aislarlo. Tienes que ver qué más dice la Biblia sobre el poder, como lo que decía Jesús de que el líder debe ser un servidor. Pones las dos ideas juntas. Y te das cuenta de que dominio no puede significar tiranía, porque contradeciría el principio del servicio. El texto se autocorrige, ¿ves? Lo veo. Es un sistema de contrapesos interno. Las fuentes también enumeran herramientas muy académicas, concordancias, diccionarios, atlas. Sí, esto está muy lejos de una lectura casual. Definitivamente. Pero, dentro de toda esa disciplina, los documentos insisten en 2 pilares que son indispensables para una comprensión más profunda.
El primero es la centralidad de Cristo. ¿Qué significa eso en la práctica? Que desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema que unifica toda la narrativa es Él. Citan las propias palabras de Jesús. Revisen a fondo las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces las historias no son solo fábulas con una moraleja tipo «sé valiente como David». Exacto. La idea es que cada historia apunta a una necesidad más grande y a una solución que, según la fuente, es Jesús. Y el segundo pilar es la dependencia del Espíritu Santo. O sea que no es un ejercicio puramente intelectual. Correcto. Subrayan que para un creyente la comprensión final no es un logro propio. Citan pasajes que dicen que es el Espíritu el que guía a toda la verdad. Es una mezcla curiosa, máximo rigor académico y a la vez una postura de humildad espiritual. Bueno, si juntamos todas las piezas, el panorama es fascinante. Por un lado, el análisis sobre Altman con estas comparaciones audaces y súper actuales. Y por otro, las guías de estudio que nos dan el manual de instrucciones, el control de calidad, para hacer esas comparaciones con integridad. Esa es la síntesis perfecta. La llegada de la IA nos está forzando a hacernos preguntas que habíamos dejado de lado. ¿Qué es la moral? ¿Cómo se ejerce el poder? ¿Cuál es el propósito? Las grandes preguntas. Las grandes preguntas que la teología lleva milenios explorando. Y estos documentos nos muestran que los métodos de estudio bíblico no ofrecen respuestas de copiar y pegar para OpenAI. Sería absurdo. Claro, pero sí ofrecen un marco, un lenguaje y un proceso para tener una conversación mucho más profunda. El análisis de Altman nos plantea las preguntas urgentes de hoy. Y la guía de hermenéutica nos ofrece las herramientas para buscar respuestas, advirtiéndonos sobre los peligros de una moral basada solo en el consenso del momento. Exactamente eso. Entre las preocupaciones de un líder tecnológico y principios teológicos de hace miles de años. Lo del poder como servicio y el catecismo transparente no me lo esperaba. Es sorprendente. Y la segunda es descubrir que el estudio serio de estos textos es un proceso metódico, casi científico, que busca proteger el texto de que uno diga, bueno, esto es lo que a mí me parece. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que se queda resonando, ¿no? A ver, lánzala. A medida que la tecnología y sobre todo la IA nos ofrece cada vez más respuestas, ¿qué lugar le queda a la sabiduría antigua? Y más concreto, si una IA aprende su ética de la moral colectiva humana, ¿qué pasa cuando esa visión promedio choca con principios fundamentales que no solo han sobrevivido milenios, sino que han sido la base de civilizaciones enteras? Qué buena pregunta. ¿Quién tiene la última palabra? ¿El algoritmo del consenso o la sabiduría de la historia?